Buenas tardes. Vamos a grabar hoy el capítulo El inconsciente, el grafo 3 de la intro de la CAM. Em, y bueno, vamos a empezar. Volvemos al esquema que ya habíamos explicado. El sujeto que parte de la necesidad. Vamos a compartir pantalla. Em, Compartir pantalla, toda la pantalla, compartir. Bueno, entonces el sujeto que parte de la necesidad, eh, este símbolo, este delta quería decir sujeto mítico de la necesidad, parte de la necesidad, articula la demanda, esto produce un mensaje que será sancionado como tal en el lugar del código. ¿Sí? Eso lo habíamos explicado la vez pasada. Lo que se produce en la línea continua MC, esa línea continua, es que si bien está constituida por elementos discretos, significantes, al producirse la lectura del mensaje a partir del código, cobra unidad. La frase adquiere unidad de sentido. La línea quebrada delta C representa al sujeto mítico, una intencionalidad de la necesidad, pero siempre tengan en cuenta esto de mítico, ¿no? Mítico quiere decir que no es em, que no es real, que está a nivel de eh, lo metafórico, este, em, sí, eso. Entonces, a partir del código cobra unidad. La frase adquiere unidad de sentido, ¿no? Este, ¿Cómo es que elementos discretos, como los significantes, que en sí mismos no significan nada y que solo son diferentes unos de otros, de repente adquieren una unidad de sentido? Bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, solo por ahora decir eso. Em, y la línea quebrada delta C representa al sujeto mítico, la intencionalidad de la necesidad, ¿no? Que se encuentra, bueno, entonces ven que lo mítico también está al nivel de lo mítico, la intencionalidad de la necesidad. Estamos suponiéndole a la necesidad una intención, ¿no? Em, Se parece un poco a la crítica nietzscheana de que la naturaleza carece de moral, ¿no? Este, no podemos suponerle ninguna, ninguna moral, ¿no? Y aquí a la naturaleza no podemos suponerle ninguna intención. Por eso está a nivel de lo mítico, ¿no? Em,
Entonces, que se encuentra con el código, ¿no? El sujeto mítico se encuentra con el código, ¿no? El efecto de este encuentro será que su demanda deberá articularse en palabras de manera tal que su necesidad quedará quebrada, su necesidad quedará quebrada, por eso la línea quebrada, en virtud del pasaje por el molino de palabras acerca de la intencionalidad de la necesidad. Aclaremos que nos referimos al hecho de que hay cierto apuntar a algo que se produce solo desde el campo de la necesidad. Al sujeto nunca se le puede suponer intenciones, más allá de aquello que tenga que ver míticamente con la necesidad de la cual parte. Em, en cuanto al sujeto del inconsciente, no hay allí ni persona ni objeto. Em, bueno, el punto uno señala el sitio que será ocupado, perdón, el punto I, ¿no? Este punto. El punto I señala el sitio que será ocupado por ideales, ¿no? Al final de este recorrido, ¿no? Nos encontramos con los ideales. Principalmente estará relacionado con la formación del ideal del yo. Lacan dice que como resultado, bueno, acá hay una controversia, hay autores que hablan del ideal del yo y hay autores que hablan del ideal del otro, ¿no? En la línea del deseo, el deseo del otro, em, el sujeto es un efecto del otro, los em, síntomas que aparecen en el sujeto son un efecto del otro. Por eso aquí los ideales son el ideal del otro, ¿no? Y otros autores como este em, los señalan como el ideal del yo, ¿no? Bueno, es una, es una disputa ahí teórica. Vamos a hacer una pausita. Quiero ver quién está. Dejar de compartir. Hago una pausa y ya reanudamos. Entonces, en cuanto al sujeto del inconsciente, no hay allí ni persona ni objeto. Em, el punto I, el punto I señala el sitio que será ocupado por ideales, principalmente estará relacionado con la formación del ideal del yo. Bueno, ya les conté recién el ideal del yo para algunos autores y el ideal del otro para otros autores, ¿no? El ideal del otro se escribe así, del otro con mayúscula, que quiere decir otro en francés, autre. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Em, Lacan dice que como resultado del circuito, lo que queda es la marca de haber pasado por el lenguaje. Como resultado del circuito, lo que queda es la marca de haber pasado por el lenguaje. Em, el sujeto quedará marcado por un rasgo de la omnipotencia del otro. Bien, em, la omnipotencia del otro es un tema que está relacionado con el Edipo, esa primera persona de los cuidados en un primer momento, este, es todo lo que
eh, ese recién nacido tiene y a quien dirige toda su demanda, su incipiente demanda. Eh, por lo tanto, ahí hay eh, una omnipotencia de ese otro de los primeros cuidados que va a quedar como marca cuando ese otro se independice la, de la, de una persona en particular y sea el lugar del lenguaje, ¿no? Entonces, em, hay una marca de la omnipotencia del otro, ¿no? Em, Cuando cambiamos los términos, A en lugar de C, en lugar de código ponemos la A mayúscula, y significado del otro en lugar de mensaje. em, Salimos del campo de la lingüística. Recuerden que no es conveniente la palabra código, ya que implica un sistema de signos. Ujú. Y como sabemos, no es la propuesta de Lacan el trabajar con signos, eso era SOSIR. La propuesta de Lacan es que las personas, los hablantes seres, em, trabajan con el significante, ¿no? Y es el significante el que incluso ingresa al significado para producir un efecto de significación, ¿no? Em, entonces, recuerden que no es conveniente la palabra código, ya que implica un sistema de signos. En cuanto a la sustitución de mensaje por el significado del otro, la S minúscula, ¿no? Em, entonces aquí, en vez de o sea, pondríamos acá, tachamos A, la C y ponemos la A, y acá tachamos la M y ponemos significado del otro, ¿sí? Este, en cuanto a la sustitución de mensaje por significado del otro, digamos que indica el significado en tanto producido por el otro, lo que en el otro adquiere para mí valor de significado, ¿no? Y estamos hablando siempre aquí, em, cada vez que yo diga otro, vamos a estar hablando del otro con mayúscula, de la A, esa que está ahí. Este, eh, Salvo cuando haga alguna aclaración, diré otro con minúscula, pero en general vamos a estar hablando de otro con mayúscula, que es ese lugar del lenguaje como tesoro del significante, em, donde la demanda encuentra elementos para ser articulada, ¿no? Donde se configura la demanda, digamos, ¿no? Em, lo que en el otro adquiere para mí valor de significado. El segundo grafo que desplegamos es el que nos sirvió para pensar el chiste. Lo nombramos grafos 2. Está en la formación del inconsciente. Y vamos a buscarlo acá. El grafo, no, estaba aquí. Este era, ¿no? Em, Ahora veremos el grafo 3. Bueno, este era el que nos sirvió para
ver el tema del chiste, familionar, ¿no? Ahora veremos el grafo 3, donde no solo se plantea la relación del sujeto con el significante, sino que se introduce algo nuevo, el inconsciente. Se trata del desdoblamiento del grafo 1, que suponía código y mensaje. Bueno, ese está aquí, disculpen lo mal dibujado, pero es lo que pude hacer porque no lo encontraba tal cual estaba tal cual estaba en el libro, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos significante del otro, eh, el otro articulado a la demanda, perdón, el otro articulado al deseo, el otro, el significado del otro, los ideales, el ideal del otro o el ideal del yo, esa es una disputa. Eh, y a nivel inconsciente, los significantes en la diacronía y a nivel consciente, los significantes también en la diacronía, ¿no? Em, bueno, aquí todo funciona de manera, em, al menos en los recorridos, en el piso de abajo y en el piso de arriba, funcionan de manera similar los recorridos, pero los elementos son distintos. Dice, el punto C se analiza o sea, donde tendríamos antes el código, ahora tenemos em, el otro articulado al deseo y el otro. Entonces se ha dividido lo que teníamos como código en el otro y el otro articulado al deseo. El punto M se divide en el significante del otro y el significado del otro, ¿no? En el piso inferior vemos que el sujeto partido de la necesidad em, se encuentra con A, se encuentra con A, y el resultado es el significado de A. ¿Mm? La línea continua, significado de A, esta, es la de los semantemas. Acordémonos que estuvimos viendo los semantemas, no me acuerdo si en la segunda charla creo que era, este, comunidades de sentido, ¿no? Em, unidades de significación. Claro, no es lo mismo sentido que significación. Unidades de significación. Por eso es continua, a pesar de que está compuesta de significantes, ¿no? Hasta acá estamos igual que antes, solo cambiamos los términos. Pero ahora, por el efecto del desdoblamiento, desdoblamiento, tenemos un piso superior donde las flechas que indican el recorrido siguen las mismas direcciones que en el piso inferior. Por eso les decía yo que los recorridos son exactamente los mismos. Este piso introduce la dimensión del inconsciente,
que consiste en que una demanda puede persistir en el sujeto en su sucesión articulada sin que una intención consciente la sostenga. Claro. Es decir, en el grafo en sí, ya lo vamos a ir viendo con el desarrollo, en el grafo en sí vamos a poder apreciar cómo es que una demanda puede insistir eh, a pesar del yo. eh, un ejemplo corriente es fumar, ¿no? Alguien está muy mal porque fuma, le han declarado la EPOC y no puede parar de fumar. Eh, ese podría ser un ejemplo de una demanda que insiste, sin que el yo intervenga, sin que dependa de la voluntad, porque eh, el yo es netamente defensivo, ¿no? Em, bueno, no es así, no es cierto, pero uno podría suponer que eh, quisiera dejar de fumar, podríamos suponer eso, ¿no? Sin embargo, la demanda insiste por ese lado. Em, entonces dice, el sujeto partido de la necesidad se encuentra con el otro, el sujeto partido de la necesidad se encuentra con el otro, eh, sujeto mítico, ahora podemos poner sujeto dividido, ¿no? Es como iba a ir quedando esto. Em, se encuentra con el otro y en este encuentro pierde su estado natural, lo que es representado por la línea quebrada, ¿no? Su necesidad queda quebrada, dijo recién, ¿no? Pierde su estado natural. Lo que es representado por la línea quebrada delta A, ¿no? Aquí, que implica la demanda, ¿no? Entre delta y A se establece la demanda. Pero más allá de la sanción que recibe su demanda como significado del otro, aquí el significado del otro se encuentra con el punto, el significado del otro se encuentra con el punto otro articulado al deseo, ¿no? En el piso superior, que se lee deseo del otro, o más precisamente, implicación recíproca del deseo con el campo del otro. Recuerden que la sanción por el otro de la demanda cae de la sanción por el otro de la demanda, cae un resto que es la causa del deseo, efecto de que en el otro hay significante. Ese resto es el objeto A, ¿no? Retomemos desde antes. Este tercer grafo plantea al sujeto partido de la necesidad articulando su pedido al otro en una demanda. El otro es el compañero del lenguaje, destinatario de la palabra del que se espera
la sanción de un mensaje como unívoco, nos referimos al piso inferior, ¿no? El otro es pretendido garante de la verdad, piso inferior, piso superior. El otro es el pretendido garante de la verdad, de lo que se dice. Incluso se le demanda que sea garante de la presencia del objeto, como si tuviera el poder de satisfacer la demanda. Pero el otro nunca sanciona totalmente un mensaje. Siempre algo falta en él y por eso nunca puede haber un mensaje cerrado. Lo que se produce en tanto hay una falta en el otro es otro piso en el cual introducimos al inconsciente. Si hay inconsciente, es porque no hay un otro que pueda responder totalmente a la demanda, sino un otro que deja caer un resto inarticulable que es causa del deseo, el objeto A, ¿no? El deseo es lo que resulta inarticulable en la articulación de la demanda. Por ejemplo, claro, el deseo es lo que resulta inarticulable en la articulación de la demanda, porque en la articulación de la demanda, eh, digamos, es gracias al deseo que se producen las demandas articulándose una detrás de la otra, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno habla y al hablar se articula algo, por lo tanto hay una demanda al otro, que es demanda de significación. Pero como hay algo inarticulable en lo que se dice, un sentido que nunca llega a producirse ya que no se puede decir todo, esta falta subsiste. Aquello que no se articula en la articulación significante es causa del deseo. Aquello que no se articula en la articulación significante es causa del deseo. Es ese resto que es el objeto A, ¿no? Tal vez ahora se entienda por qué decíamos que el inconsciente aparece en el grafo como demanda que insiste, que se repite sin que el sujeto la sostenga. En verdad el sujeto es sostenido por ella. Esto sucede en tanto la demanda no recibe una significación acabada en A, ¿m? Lo que implica un encuentro con el deseo, acá arriba, ¿no? Debido a que en el otro hay significante y no signo. La demanda insiste entre el significante de A y el otro articulado al deseo, sin encontrar más que el fracaso en la significación. Observen que la repetición inconsciente no es un buen encuentro, que implicaría una buena forma en el sentido de la Gestalt, sino la marca de un insistente y renovado fracaso. Aclaremos aquí que no se trata de cualquier demanda, se trata de que en la raíz de toda demanda hay una remisión directa a los agujeros del cuerpo, cuestión que articulará la demanda con la pulsión, punto que desarrollaremos más adelante. Observarán ustedes que la línea, em, a ver, dejar de compartir. Sí, sí está grabando. Estaba con la duda de si estaba grabando o no. Em, Chun chun, la demanda insiste entre
el significado el significante del otro y el otro articulado al deseo, sin encontrar más que el fracaso en la significación. Observen que la repetición inconsciente no es un buen encuentro, que implicaría una buena forma en el sentido de la Gestalt, sino la marca de un insistente y renovado fracaso. Aclaremos aquí que no se trata de cualquier demanda, se trata de que en la raíz de toda demanda hay una remisión directa a los agujeros del cuerpo, cuestión que articulará la demanda con la pulsión, punto que desarrollaremos más adelante. Em, aquí, bien, observarán ustedes que la línea DS, esta línea diacrónica, si bien está constituida por elementos significantes y de allí su trazo quebrado, se ve representada con trazo pleno hasta A. O sea, de acá hasta acá tiene trazo pleno, ¿no? Esto viene a representar, como dice Lacan, la unidad monolítica de la frase en tanto esta exige una unidad de significación. Mientras que la línea de prima S' es inconsciente, formada por elementos discretos que no se unen en una significación. De ahí su trazo quebrado. Entonces, de D' a este punto es trazo quebrado. De D' a S', trazo quebrado. Em, mientras Chan es formada por elementos discretos que no se unen en una significación, de ahí su trazo quebrado. El encuentro de la demanda del sujeto con esta cadena, dice Lacan, se cumple en un lugar del código duplicado y viene a designar precisamente aquello que el sujeto no sabe. Pero entonces, ¿qué es aquello que el sujeto no sabe? Respuesta, la falta en el otro, donde queda conciliada esta falta con el encuentro del deseo del otro. La duplicación del lugar, que en el grafo 1 era el código, no implica que haya un otro del otro. La duplicación del lugar, que en el grafo 1 era el código, y se duplicó así, de esta manera, no implica que haya un otro del otro. Es decir, como si este fuese el otro del otro, ¿no? Para decirlo de manera breve, un otro del otro oficiaría como garante de la anulación de la falta, como garantía de la verdad que el otro no puede garantizar. Aquí se trata de lo contrario, de la falta de garantía. Esta falta de garantía se transforma para el sujeto en una exigencia de garantía. Y es por eso que un rasgo de la omnipotencia del otro, tomado como verdad emblemática, se constituye como ideal del yo, como modo de estabilizar un significado del otro. Entonces aparece un rasgo del otro y ya estamos en la dimensión simbólica. El real, simbólico, imaginario en Lacan son los tres de Lacan, ¿no? Estamos en la dimensión simbólica en donde eh, un rasgo de lo simbólico toma se ficcionaliza como garantía de la verdad, ya que en rigor de verdad
el otro no puede garantizar la verdad, ¿no? Eh, y es por eso que un rasgo de la omnipotencia del otro, tomado como verdad emblemática, se constituye como ideal del yo, como modo de estabilizar un significado del otro. ¿Mm? Por supuesto que para el caso se trata de la omnipotencia de alguien que ocupa el lugar del otro. Quiere decir esto que al estabilizarse un significado, queda formado un signo a la manera sociriana. No vayamos tan lejos, en tanto el piso superior viene a probar justamente lo contrario. Lacan dice que no hay sentido sino metafórico, y lo que hemos dicho hasta ahora pareciera demostrar que basta la cadena diacrónica del piso inferior para que haya sentido. Todo lo contrario. Lo que se produce como significado del otro, es el lugar de la producción de la metáfora. Lo que se produce como significado del otro en la cadena inferior implica la metáfora de un significado del piso superior. En otras palabras, la línea vertical que une significante del otro con significado del otro es el lugar de la producción de la metáfora, y esta siempre es sustitución significante. De manera que los significantes que insisten en el piso superior, sin poder llegar a ser sancionados, traspasan la barra al ser metaforizados en este punto del significado del otro. En el origen de todo significado hay una metáfora. Eh, en el origen de todo significado hay una metáfora. Eso es un hecho eh, comprobado de la gramática, digamos, ¿no? Eh, Fíjense que en el rasgo de la omnipotencia del otro, que figura como I mayúscula, es lo que hace, en tanto ese otro todo lo puede sancionar, que ante la producción del significado del otro, quede anulado el nivel metafórico. Esto es la incidencia del significante reprimido cuando se trata de una palabra vacía. Esta es la razón por la que un analista no puede nunca proponerse como ideal, sino que por el contrario debe hacer apariencia de objeto A para causar el deseo. Para decirlo rápidamente, el deseo del analista debe proponerse como causa del deseo del analizante, del paciente, ¿no? Una última aclaración. El segmento vertical que va del significante del otro a el significado del otro es quebrado, dice, claro, ese es quebrado, ya lo quebramos rápidamente, es quebrado, el segmento vertical que va del significante del otro al significado del otro es quebrado por ser el eje metafórico, significante, el lugar donde un significante de la cadena de prima S' puede aparecer
en el significado, en este punto, en el significado del otro, donde el sujeto espera la producción de un mensaje. Bueno, eso ha sido el grafo 3 que nos va introduciendo poco a poco a- al grafo del deseo. Vamos a seguir un tiempito así, haciendo algunas precisiones. Ya en un par de capítulos más vamos a estar metiéndonos con real, simbólico, imaginario. Eso va a aclarar un poco más algunas cosas que no están del todo claras, me parece a mí, como por qué hay una falta en el otro, porque el sujeto está barrado. No hemos podido dar todavía cuenta de todo eso eh, con estos capítulos que hemos ido leyendo, y es importante porque en la medida en que eso no queda explicado del todo, uno lo podría interpretar como caprichoso, ¿no? Que el otro esté barrado, y que eso signifique que no es garante de la verdad, que el sujeto esté barrado, esté dividido, y que eso signifique que no es dueño de sí mismo, ¿no? Ni se autoconoce, ni puede conciliarse consigo mismo, pero todo eso tiene que ser explicado, y hasta ahora no lo hemos podido hacer con lo que llevamos desarrollando. Eh, Esperemos que pronto se aclaren esas dudas. Bueno, nos vemos la próxima.